Sí, por favor, graben. Yo quiero enseñarles solo algunas cosas. ¿Me pueden dar a compartir pantalla, verdad? Está puesta, doctora, ya puede compartir. Ok. Esta es la conferencia de las epilepsias, que ya ustedes la tienen. La epilepsia es un tema bastante interesante. Quizás ustedes han visto crisis, pero es muy importante que ustedes las sepan distinguir. No todos los movimientos pueden catalogarse como crisis epiléptica. Realmente las epilepsias tienen características de que son involuntarias. Un movimiento que tú puedes controlarlo con la voluntad deja de ser epilepsia. Pero hay muchos movimientos involuntarios que ya ustedes ya tuvieron el contacto con esa conferencia. Y también hay que distinguirlo de las epilepsias. Las epilepsias viene del griego epilepsis, que es dentro y apoderarse o agarrarse. Se creía que la persona estaba poseída porque realmente hacía conductas fuera de su control. Y son conductas más complicadas que las de los movimientos anormales. Los movimientos anormales van acompañando a otros movimientos voluntarios. O sea, a excepción de los movimientos que se dan en reposo, como es el Parkinson es un temblor que es cuando tú estás quieto y relajado. Esa es una excepción de los movimientos anormales. Después todos los demás generalmente van acompañando a otros movimientos voluntarios. Por ejemplo, yo subo el brazo y al subir el brazo tiemblo. O yo subo el brazo y al subir el brazo le doy un movimiento rectal, como de reptil, ¿verdad? Si yo al estar quieto, también el balismo hace un movimiento así exagerado. Déjenme ver si encuentro uno de balismo. Que lo tenía aquí, un videito de balismo. Es algo que usted no se va a olvidar jamás cuando se lo vea. Ustedes la pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, la observamos, pero no el video. La diapositiva. La diapositiva nada más. La diapositiva nada más. Sí, la diapositiva solamente. Entonces, vamos a cerrar la diapo, a minimizarla. Déjenme aumentar la pantalla, a ver. Ahora no sé, yo me voy a aumentar la pantalla. Usted puede intentar. Cancele el proyectar la diapositiva ya. Y proyecte la... Ahí lo pueden ver. Ok. Sí. Entonces vamos a darle a reproducir de nuevo. Miren, ese era un pacientito mío cuando yo era residente. El paciente tiene hemibalismo. Ustedes ven cómo solamente se mueve la mitad del cuerpo derecho. Es un movimiento que él no puede controlar, está totalmente consciente, es continuo, que también esa es una
diferencia con la epilepsia, es totalmente continuo, no se detiene. La epilepsia es en paroxismo, o sea, llega, hace un paroxismo, hace su evento, no dura más de 4 minutos, eso es lo máximo de una crisis epiléptica. Cuando dura más de ahí, hablamos de crisis prolongada y o estado epiléptico o estatus epiléptico. Ese es un valismo. Ustedes ven cómo los movimientos son proximales desde el tronco de la extremidad. Miren cómo bate esa mano y el pie desde el tronco de la extremidad. Son proximales. El paciente falleció lamentablemente. Eso, el hemivalismo es por una alteración en el núcleo subtalámico del lóbulo. El núcleo subtalámico del lóbulo es uno de los núcleos que forman parte del sistema extrapiramidal. Déjenme ver si encuentro otras cosas más, videos que les pueda mostrar. Porque aquí en esta computadora están regados por todos lados. No encuentro más, pero vamos a ver si están dentro de la diapo. Bien, entonces una convulsión corresponde a crisis paroxística. También esa es una diferencia que le dije ahorita con los movimientos anormales, que son continuos. Esto es un paroxismo, va y viene. Es una descarga cortical anormal. Cortical viene de la corteza cerebral, donde nosotros encontramos todos los cuerpos neuronales. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? No, doctora. No, doctor. Todos los cuerpos neuronales donde están las neuronas. Y las neuronas ahí se descargan. Recuerden que son pequeños generadores y se va a manifestar con un movimiento violento, un fenómeno motor que puede ser tónico. ¿Cuándo es tónico? Cuando el paciente se torna rígido, duro, se puso duro, dice la gente. Clónico es cuando hay flexión y extensión. Ahí sí pueden ver la pantalla. Sí. Clónico es flexión, extensión, de forma rítmica. Eso es clónico. La combinación tónico-clónica, que es el tipo de epilepsia más frecuente, primero el paciente se pone duro, tónico, y luego empieza, un par de segundos o minutos, está tónico, y luego empieza la fase clónica, que es extensión y flexión, como sacudidas. Las mioclónicas se parecen a las clónicas, pero las mioclónicas, hay un grupo o grupos de músculos que se contraen en forma como de susto, sí. Y hay una relajación y como una pausa y vuelve otra vez y hay una pausa. Son como sustos, entonces se le llaman mioclonías. ¿Ustedes ven? Así. Esas se llaman mioclónicas. Las atónicas, recuerden que tónico viene del tono muscular. Las atónicas, A de no, se le va el tono muscular. El paciente cae, se le van las fuerzas, se le va todo el movimiento y cae como una gota de agua, se le van las fuerzas. Aunque vuelve y la recupera en segundos. En eso yo tengo un videito que lo subí. El niño, ¿recuerdan el niño de amarillo? ¿Ustedes lo vieron los videos? Una pregunta. Sí, doctor. Sí. Entonces el niño que está de amarillo, con un casco, que está con el biberón, está haciendo todo, pero de pronto
se demoñonga. Eso es atónico, se le va el tono. Podemos tener combinaciones de todas las demás, como ya les dije, tónico-clónica o tónicas dimioclónicas, etc. Las ausencias son otros tipos de epilepsia que ya el paciente tiene otras características donde no hay movimiento, no se pierde el tono, tampoco se ponen tónicos, tampoco hacen mioclonías, tampoco no hacen nada, simplemente se van, se ausentan mentalmente. Hay un apagón mental donde el paciente deja de hacer lo que estaba haciendo y como que se queda estático. Puede estarte mirando así y se queda. Y vuelve otra vez a hacer lo que estaba haciendo, como si nada hubiera pasado, como si le hubiesen dado a pausa y otra vez a play. Así es la ausencia, muy común en niños. Ustedes van a leerse la epidemiología, también las etiologías, que la pongo en el examen, ustedes la van a leer, que eso es algo teórico. Y el pronóstico generalmente de las epilepsias son buenos. Es una enfermedad benigna. Pero existen 4 grupos de pronóstico. En general es bueno. En general es bueno. Prácticamente el 30% remiten sin tratamiento, que es el pronóstico excelente. El buen pronóstico es que se controlan, pero deben usar siempre un fármaco antiepiléptico. FAE es fármaco antiepiléptico. Y está en este grupo. Entonces, un 30 más un 40 sería un 70%, ¿verdad? Entonces, ya este 30 a 40% vamos a tenerlo de un poco mal pronóstico. Pero realmente el mal pronóstico constituye solamente este 20%, donde incluso la cirugía solo puede reducir las crisis y no las quita totalmente. Pero ya este 70%, 60-70, ceden o espontáneo o con tratamiento. Y eso es bastante bueno en una enfermedad. Generalmente, los pacientes epilépticos no hacen una progresión a peor, a menos que tengan una lesión estructural. ¿A qué le llamo lesión estructural? Tumores, por ejemplo, etiología secundaria. La epilepsia como tal no tiene ninguna etiología conocida. ¿Qué significa esto? Recuerden que cuando hablamos de cefalea, hablamos de etiologías primarias, cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las secundarias tienen una etiología que tú puedes determinar. Las primarias no se ha podido determinar su etiología. Así mismo son las epilepsias. Las epilepsias primarias, que son las que nosotros estamos viendo, no se le descubre nada. Todo sale bien, todo sale normal, el examen físico normal y el paciente se desenvuelve bien. Ni siquiera tiene ningún deterioro cognitivo, pero convulsiona, le dan crisis. Entonces, ahí es que está el kit. La gente se confunde diciendo, pero que todo sale bien, pero hay que darle tratamiento porque convulsiona, tiene las crisis. Todo sale bien porque hay un porcentaje de los estudios que tienen un margen de falsos negativos. Y además recuerden que la parte de los estudios cerebrales está en pañales aún. Estamos avanzando, como dice el eslogan, estamos cambiando, pero estamos aún en los inicios, dando los primeros pasos para el estudio del cerebro. Recuerden que para estudiar el cerebro tenemos que invadir y lo que tenemos son animales que no tienen inteligencia, que no pueden hablar, que no pueden decir y por tanto esos estudios van lento. Bien, entonces la clasificación ya ustedes tienen que manejarla y saberla. Las 2 grandes clasificaciones que son las crisis parciales y las crisis generalizadas. Esas son las 2 grandes clasificaciones. Ya dentro de esa
tenemos las parciales simples, las complejas, esa es una clasificación antigua, pero que no podemos desligarnos de ella, porque en base a ella están las nuevas clasificaciones. Esas dos grandes ramas. Y la que tú no puedes determinar si el inicio fue parcial o de fondo de una vez generalizada, entonces se clasifican así, no determinadas. Esta es la clasificación del 2017. Comienzo focal. Cuando hablamos de focal, el paciente no tiene una alteración de la conciencia de forma total. Ahí tenemos que el paciente permanece consciente y dándose cuenta de lo que está sucediendo en su cuerpo, o hay un ligero deterioro de la conciencia. O sea, el paciente como, no es que la pierde totalmente, sino como que se torna confuso, se torna obnubilado, se enturbia o se desorienta, pero no la pierde totalmente. Mientras está dándose el fenómeno motor o no motor. ¿A qué le llamamos motor y a qué le llamamos no motor? La motricidad, recuerden que involucra movimiento. El no motor, cuando no involucra movimiento. Ahí entre los no motor incluye los calambres, adormecimiento, sensación de hormigueo, las ausencias no tienen un fenómeno motor. Cuando involucra un fenómeno motor, ya es motor. Motor ya, puro. Y ahí tenemos el comienzo focal. Esas son las crisis parciales de la clasificación antigua. El paciente no involucra todo el cerebro. Puede involucrar un hemisferio. Cuando involucra los dos hemisferios, ya es una crisis prácticamente generalizada. En la generalizada también tenemos la parte de motor y no motor. En la no motor, las ausencias son generalizadas. Hay una ausencia total, un apagón total del cerebro. Las que tienen un fenómeno motor, ahí involucramos la tónico-clónica, esas son las más frecuentes, y las de otros fenómenos motores, como ya les expliqué, las tónicas, las mioclónicas, etc. Cuando no se sabe cómo comenzó, entonces de comienzo desconocido. Es posible que tengamos una crisis de comienzo focal que luego se generalizó. Por ejemplo, empezó con una mano y el paciente estaba alerta, consciente y todo, se dio cuenta y te lo puede decir. Yo estaba jugando y empezó a temblarme esa mano y después no supe de mí. O sea, que comenzó focal y luego se generalizó. Se incluye como de comienzo focal, aunque haya tenido una alteración generalizada luego. Es muy importante esto porque va a depender de eso el tratamiento. Hay tratamientos para crisis focal que no responden las que son generalizadas a ese tratamiento. Hay tratamientos para crisis generalizada que no responden si usted le pone a una crisis de comienzo focal. Por eso es importante saberlo. Tienen que sabérselo para fines de examen. Ya le expliqué eso de las crisis parciales. Hay una activación de un foco neuronal de un solo hemisferio, un solo lado. Y ahí tenemos las parciales simples y las parciales complejas. O sea, las simples hay una conservación de la conciencia, no la pierde. Las complejas hay una alteración de la conciencia. Las que empiezan a progresar, después de simple, progresan a generalizada o progresan a compleja, etcétera, que ya ustedes se lo leerán. Ahora, las categorías, dependiendo de los signos que involucren, vamos a tener signos motores, con motores puros, donde involucra solo movimiento, con síntomas somatosensoriales, ya sea calambre, adormecimiento, hormigueo, entumecimiento de las extremidades, etcétera, o con signos autonómicos.
Los signos autonómicos son sudoración, náusea, vómito. ¿Ustedes saben? Los que involucran el sistema autónomo, piloerección, etc. Con síntomas psíquicos, el déjà vu, el jamais vu, están tocando, Daliana. Jamais vu, déjà vu. ¿Saben lo que es jamais vu y déjà vu? ¿Han oído mencionarlo? Sí, doctora. No. Sí, El profe, jamais pero vu, usted va a un sitio y piensa que que nunca está, un sitio conocido nunca ha estado ahí. Va a la habitación y se siente extraño. Y el déjà vu, usted va a un sitio desconocido y piensa que ha estado ahí. Perdón. ¿Sí? ¿Aló? Ajá. Sí. Sí, estoy dando clase. En 30 minutos. Okay. Bien. Entonces, quedamos en el jamais vu y el déjà vu son síntomas psíquicos. También usted ve que pone como cara de loco, como que quiere ir, salirse huyendo, o que escucha voces, pitido, campaneo. Esos son síntomas también psíquicos que acompañan alucinaciones. Las alucinaciones son durante la crisis y tenemos que distinguirla de las aulas. ¿Recuerdan las aulas cuando vimos cefalea? Las aulas son como un signo premonitorio muy breve, segundos antes de empezar una crisis, ya sea de cefalea o de epilepsia. Las aulas son como avisos y pueden ser también así, medio alucinógenas, o sea, olores extraños. Hay gente que antes de empezarle una crisis le llega un sabor a sangre, un olor a vela, así, olores extraños, cosas extrañas, olores a vela, sabor a sangre, sabor a metal, etcétera. O los síntomas autonómicos también pueden incluir malestar de estómago o sentirse como alas de mariposa en el estómago previo a las crisis. Son auras. Los pródromos son más distanciados del inicio de las crisis. Pueden empezar días antes. Me siento extraña, siento que me va a dar, dicen los pacientes. Y dura tiempo para darle, más tiempo. Las auras son, tú lo sientes y la crisis casi no le da tiempo a decirte, me voy a poner mal. Esos son los pacientes que dicen que saben cuándo le va a dar la crisis. Bien, los automatismos son actividades motoras, son involuntarias, pero tienen cierta coordinación durante el estado de alteración de la conciencia. Generalmente se dan en crisis de inicio parcial, o sea, de inicio focal, que pueden alterarse la conciencia, o sea, que son las complejas. Y tenemos esos automatismos, cuando son de nuevo es cuando siempre que le da la crisis hacen un automatismo nuevo. Los perseverantes, cuando esos automatismos siempre que le da la crisis hacen lo mismo. Y los reactivos es cuando reciben algún estímulo. Si le habla el evaluador, si alguien le dice una palabra, hacen esos automatismos que son reactivos. ¿Cómo son esos automatismos? Por ejemplo, chupeteo, palmeteo, pedaleo, le hacen así a la... Esos son más simples. Pero tenemos otros que son más complejos, como arreglarse las sábanas, arreglarse el vestido o arremangarse, son más complejos, pasarse la mano, arremangarse y quitarse la ropa, esos son automatismos, que son más complejos. Lo simple, palmeteo, chupeteo, es diferente a la picadura de ojo, porque no es un automatismo, es la misma contracción de las crisis. Ahora, sí, el chupeteo sí. Déjenme ver si encuentro una.
No, ustedes tienen en su plataforma de una crisis compleja que se acompaña de automatismo. El paciente que palmetea, incluso se suda muchísimo. En ocasiones pueden tener relajación de esfínteres, etcétera. Mírenlo aquí, déjame ver si abro. Este tiene automatismo de palmeteo y también reactivo. Mire, cruza los brazos, eso es complejo. Palmetea, arregla la sábana, cruza los brazos, palmetea, arregla la sábana, cruza los brazos. Y esas son las ondas difuras del electroencefalograma. Pero también es reactivo porque mira al examinador con ojos como de agresividad. Aquí tenemos el chupeteo. Vamos a ver si abre. Ella está consciente. Ya le comenzó. Miren ahí. El chupeteo. ¿Pueden distinguirlo bien? Ella trata de detenerlo. Ustedes lo tienen en la plataforma. Dependiendo del área que se active, estas son las auras, que yo se las expliqué, y el pródromo y la distinción entre ambos. Es muy importante que las sepan. Y dependiendo del área que se active, vamos a tener diferentes manifestaciones a nivel de las crisis. Si es el área temporal, donde tenemos el área auditiva primaria, el área olfatoria, vamos a tener síntomas auditivos, olfatorios y de todo lo que hay ahí. Alteración del lenguaje, por ejemplo. Si es el área parietal, vamos a tener alteraciones sensitivas. Si es el área frontal, vamos a tener alteraciones motoras, alteraciones de la cognición, conducta desinhibida, etc. Si es occipital, donde tenemos el área de la visión, pues vamos a tener centelleos, pérdida de la visión temporal o imágenes deformadas, metamorfosia, micropsia o macropsia. Micro es cuando ve la imagen chiquita, macro cuando ve la imagen grande. Podemos tener también vértigo en el área temporal, etc. Después tenemos los síndromes epilépticos. Recuerden que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que van entonces a determinar ya una característica, y siempre que tengan ese síndrome van a tener esas características. Esto es para que vean es un electroencefalograma donde tienen los diferentes canales de las áreas, y esa es una activación del área temporal. Debe estar más o menos así, de ese tamaño, las ondas. Cuando empiezan a agrandarse así, eso es un fenómeno generalizado. Todo se ha activado prácticamente, pero aquí se ven más altas a nivel de la región temporal. Aquí yo tengo un electro. Ustedes me pueden ver ahí.
Esta parte de aquí tiene los números donde están los canales. FP, T3, T4, regiones temporales. Los números pares son el hemisferio derecho, los números impares, el hemisferio izquierdo. Esta es una actividad de punta onda. La punta, voy a ponerse la más grande. La punta yo quiero saber si ustedes me están atendiendo. Sí, estamos Las escuchando. puntas Sí, estamos aquí. Doctora, Sí, doctora. Las puntas son picuditas y estrecha la base, mientras que las ondas son de base ancha y un poquito de meseta. Eso es un complejo punta-onda lenta. Ese complejo es propio de las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia, entre esas rayas grandes, más o menos verde, ¿verdad? Hay un segundo. Si tenemos 3, ahí hay una sola por segundo. Si tenemos 3 por segundo, esa es propia y partonomónico de crisis de ausencia. Punta onda lenta, complejo punta onda lenta de 3 Hz por segundo. Y son generalizados. Estas son las diferentes manifestaciones según los lóbulos. Ya las del lóbulo frontal se van a involucrar actividades. Recuerden que ahí tenemos el área motora primaria, pero también tenemos el área cognitiva, el pensamiento, y también la inhibición, la moral. El paciente puede salir, desnudarse, salir corriendo, no piensa en el peligro o no piensa en que está mal salir desnudo ni nada de eso. La del lóbulo parietal y todas esas cosas, y occipital ya se los di. Entonces, el electroencefalograma es el estudio excelente para las epilepsias, pero también debe acompañarse de neuroimagen, de tomografía, de resonancia y de analítica. Muchas cosas, como alteraciones de los electrolitos, pueden ser causas de convulsión. La hiperglicemia o la hipoglicemia también pueden ser causas de convulsiones. Ya hablamos de convulsiones metabólicas. Pero si no hay ninguna causa, todo está bien, el electroencefalograma puede darte el origen de las crisis, pero en un 50%. El electroencefalograma se hace con el paciente libre de crisis. O sea, a veces nosotros podemos tener que el paciente convulsione durante el estudio, pero eso no siempre se da. La mayoría de veces no. E incluso uno no quisiera, porque esa parte del electroencefalograma se llama interictal, o sea, intercrítico, no es durante la crisis, es entre crisis. Por tanto, no estamos preparados para uno manejar la crisis durante el evento. Ahora bien, hay electroencefalograma prolongado, donde ya usted se prepara con una cámara, con la cama, le ponen unos cables que tienen gorritos que no se mueven estos cables cuando el paciente tenga la crisis. Y ya eso se llama video electroencefalograma o video EG prolongado. Y ya ahí sí estamos preparados para registrar la crisis, incluso se trata uno de provocar. Pero los videos comunes, que son los electros comunes, perdón, que son solo de 20 minutos, 30 minutos, pues se dan con el paciente sin crisis, sin la crisis en el momento. Por tanto, solamente tienen una sensibilidad de un 50%.
sea que el 50% de los pacientes epilépticos, cuando se le hacen electro, va a salir normal. El otro 50% se pueden evidenciar las ondas. Si durante el aura se necesita el electro, se puede catalogarse como una crisis de origen focal. Ahí tenemos las actividades rítmicas, las puntas ondas agudas, las ondas solo, etc. Estas son puntas centrotemporales, nada más se dan ahí a nivel centrotemporal, y estas son generalizadas. Ustedes ven que tienen un comienzo parejo en todas las áreas, todos los puntos de los electrodos. Y también terminan todos juntos. Esto es una crisis generalizada. De punta a onda, de punta a onda, de punta a onda. Son bastante rápidas, por eso ustedes la ven que están juntitas, a veces se superponen. Los síndromes epilépticos lo vamos a ver, ya de forma que ustedes se lo leen, pero hay características de ellos que ustedes la van a sacar en su resumen. Aquí, el área más epileptógena es el área del hipocampo. Eso es una genética, cortes coronales así. Y ahí podemos ver los dos hipocampos. Este está bien, que está sin mucho surco, pero este está un poquito consumido. Y por tanto, ahí está el foco epiléptico. Se llaman epilepsia, esclerosis mesial temporal o esclerosis lateral temporal. Dependiendo si es a nivel medial o a nivel lateral del hipocampo. El hipocampo es muy vulnerable a la hipoxia porque es como algo muy delgadito. Las hipoxias perinatales, por ejemplo, que nacen los niños con el agar bajo, que no lloran al momento de nacer, que hay que estarlo estimulando. Profe, disculpe, los de la práctica tenemos el quiz ahora. Ya terminó el tiempo. Okay. Son las 45 ya, sí. Muy bien, entonces ya ustedes por ahí se van. Esa es una epilepsia simple. Vayan a lo de la práctica. Miren ahí, es un giro de la cabeza. El paciente se da por la cara porque quiere detenerlo. Está totalmente alerta. Si tú le hablas, te responde bien. Ese fue un paciente mío también, el de la residencia. Bien, vamos a dejarlo aquí entonces. Me imagino que ya ustedes no tienen más dudas, porque ustedes vieron los videos. Y ya para la próxima clase es el parcial. Pueden haber casos clínicos. No necesariamente, lo pongo más en práctica, pero pueden haberlo también aquí en teoría. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿tiene límite de página el trabajo, el resumen? No le voy a poner límite de página, pero tampoco me pongan demasiado cosas de un solo tema y pocas de los últimos temas, que ustedes suplen de eso. Ok, y también... Diga. Empiezan el primer tema con muchísimas páginas y ya los últimos, como están cansados y se le están agotando, hablan 2 o 3 cositas. Equilibrado todo. Este es a computadora, ¿cierto? A mano. Profe, pero como a mano también. Todo a mano, porque ustedes se dan a copy-paste y se lo pasan. Pero así sé yo que lo ha hecho usted, con su letra. No, profe, me ayude ahí. Y ustedes saben que yo lo leo todito. Por eso mismo, profe. Si usted lo lee, no hay necesidad de... Nadie se va a copiar.
Sí, se van a copiar. Yo lo conozco a ustedes como la palma de mi mano. Todos los trucos de todos los estudiantes. Está bien, profe. ¿Qué más? Ustedes no deben quemarse, porque ustedes tienen todo el tiempo para ver los videos. Me tienen a mí en Telegram ahí 24/7 para hacer cualquier pregunta. Y no tienen por qué. Ahora bien, haga usted ese examen y sea honesto. Trate de aprender lo más que pueda. Es verdad que estamos limitados por la distancia, que no es presencial, pero igual ustedes tienen un sinnúmero de que nunca nadie la ha tenido en su vida. En el tiempo que yo me formé no estaba esto. Así que aprovechen. Bien. Profe, una pregunta. Ese paciente que usted mostró en el video de cuando usted estaba haciendo la residencia de hemivalismo, que usted dijo que murió, pero ¿fue a causa de eso? Sí. Oh, ya. Fue a causa de la lesión del hemivalismo y hay mucho gasto de energía. Ese gasto de energía lo llamo en un momento. Y la lesión de ese núcleo, imagínense usted, no puede comer, no puede estar, estaba lacerado. Y no hay un tratamiento eficaz, realmente no lo hay. Ustedes se van a leer los tratamientos de las epilepsias. En la segunda diapositiva, yo no sé si se la subí, tienen que leérselo, porque el tratamiento es muy importante. No, doctora, no está en la plataforma. No, doctora. Esa. Yo no se la he subido, pues se la voy a subir, la del tratamiento. Es muy importante que usted, cuando le llegue a ese paciente, si usted es gastro, si usted decide ser internista, si usted decide ser hasta ortopedia, que decida hacer, usted lo pueda identificar y referirlo, porque puede morir en un estado epiléptico. Disculpen. Buenos días. A la orden. Ajá. Sí. Mañana puede ser. No estamos dejando de tarde por la pandemia. Sí, ahorita a las 11:30 puede venir. O a las 12, sí. ¿Cuál es tu seguro? Sí. Sí. A la hora. Vale. Tuve que tomarse la llamada. Ha llamado 2 veces. Entonces, mis hijos, ¿estamos listos? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Recuerde subir el video que dijo ahora. Ok, no, es la diapositiva que tengo que subir, la de plata. Sí, la del tratamiento. Pues nada. Hasta la próxima. Bye. Cuídese, que le vaya bien. Bueno, doctor. Ay, gracias, doctora.